Bienvenido a todo el mundo. Iniciamos una sesión, una sesión abierta, Open Fox Eyes, un poco en la línea de las sesiones que estamos teniendo los últimos tiempos. Agradezco mucho a todos los que habéis asistido y evidentemente a nuestro invitado, que es un invitado especial, muy especial, ¿vale? Déjame una pequeña, muy breve introducción sobre Amalio. Como ya os podéis imaginar, Amalio es experto en inteligencia colectiva, de ahí el nombre del libro, en creación de redes, ecosistemas de innovación, se dedica al diseño de arquitecturas participativas y cómo escalar ese tipo de proyectos y de procesos, ¿vale? Evidentemente es formador, facilitador de proyectos, y es un personaje conocido dentro de la red y dentro de Twitter desde hace un montón de tiempo, que es aquí donde realmente yo lo he conocido. Hoy lo hemos invitado con la excusa del libro, el libro de inteligencia colectiva que se ha publicado este año. Él ahora nos comentará un poco, porque es prácticamente la obra de su vida. Ha estado sus 10 años, por tanto, como medio en broma decíamos, es un gran reserva. Nos comentará más detalles y entraremos un poco en diálogo. Pero yo, para poner un poco en contexto a Amalio y su libro, que he tenido el placer de leerlo, y ya anticipo que es de los libros que hay que tener en la mesilla de noche para ir tirando de él de vez en cuando, a menos para los que nos gusta trabajar con los libros, ¿vale? Os doy un par de tips sobre Amalio para que lo pongáis un poco en contexto, y no me invento nada porque es algo que él tiene escrito en su blog, por tanto, nada es cosecha mía, ¿vale? Y dice así, hay un par de párrafos interesantes que me los he apuntado aquí. Dice: los rebaños me inquietan, mejor las ovejas descarriadas. Literalmente dice, abro comillas, me jode más la indiferencia que la ignorancia. Lo digo para que ubiquemos al personaje. Prefiero el nervio tenso del que se implica que el equilibrio fácil del observador que jamás se equivoca o permanece agazapado. Por tanto, de entrada ya podemos ver que Amalio no se esconde. Creo, no es un polemista, pero no le importa bajar a la trinchera y arremangarse. Esto es de los que me gustan, vamos. Luego dice: estoy empeñado en aprender y ayudar a pensar bien. Creo que en general vamos muy mal en esto como sociedad. Así que es una línea de trabajo a la que dedico cada vez más atención. Me interesa el método científico, las humanidades, la estadística y todo lo que contribuya a fomentar el pensamiento crítico y a gestionar mejor los sesgos cognitivos. Hay mucha cosa de eso. Hoy hablaremos bastante del tema, ¿vale? Bueno, lo digo todo esto porque, para poner un poco en contexto su trabajo, que ya os avanzo que es un trabajo coral en el que ha participado un montón de gente, y es algo que sorprende cuando lees el libro, la cantidad de referencias de muchos conocidos, por cierto, del ecosistema. Pero si me permitís, vamos a fijar un poco el tema. Amalio, gracias por venir y por dejarte engañar. ¿Nos puedes poner un poco en contexto y definirnos un poco qué es esto de la inteligencia colectiva? Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación que me habéis hecho. La posibilidad, siempre he seguido Foxys desde casi de que se inició, y siempre tenía cierta envidia de profesores que ellos fichan y que nunca me llamaban para dar ningún curso, y mira, ahora por primera vez tengo la oportunidad de poderme comunicar con su ecosistema. Y bueno, yo estoy en Málaga, estoy ahora hablando de Málaga, que es donde vivo, y bueno, agradezco muchísimo a Albert y a compañeros y compañeras que me han dedicado, me van a dedicar este tiempo a escuchar la conversación que vamos a tener hoy, que estoy seguro que va a ser interesante y que bueno, que creo que vamos a aprender todo, ¿no? Así que esta oportunidad para mí es muy bonita y es lo primero que quiero decir. Muchas gracias, ¿no? Esto de la inteligencia colectiva tiene que ver con la inteligencia, o sea, la definimos en el libro así, como la inteligencia que se crea, que emerge, que aparece, cuando un grupo de personas, un conjunto de personas hacen cosas juntas, ¿vale? Quiero hacer dos matizaciones en el concepto, porque si no se entiende bien esta matización, es difícil pillarle el sentido del libro, ¿no? En primer lugar,
La inteligencia colectiva, tal como yo hay muchas maneras de definirlo, ¿vale? Esta es la forma que yo he decidido definir en el libro. De hecho, de los 10 años que me pasé escribiendo el libro, la gente se ríe, pero yo cuento que me pasé 5 intentando definir. Yo creo que la mitad de los 10 años lo perdí intentando encontrar una definición que a mí me satisfaciera, porque todas las que había, ninguna encontraba, porque siempre que encontraba una definición, cuando empecé a investigar me encontraba un ejemplo que no encajaba en la definición y yo seguía pensando que sí era inteligencia colectiva. Entonces seguía hasta que al final llegué a esta definición que he comentado antes, que es la inteligencia que se crea cuando las personas hacen cosas juntas. La distinción que quiero hacer es que a veces la inteligencia colectiva se define por muchos como algo binario. O sea, algo, por ejemplo, cuando se dice que inteligencia colectiva solo será cuando el resultado de la suma del colectivo es más inteligente que la suma de las partes. Eso es lo que se suele decir mucho. Quiere decir que cuando un colectivo se reúne según esa definición, en algunos casos habrá inteligencia colectiva y en otros no. ¿Vale? Yo desde el principio no me sentí identificado con esa definición. Yo siempre he pensado que cuando un colectivo actúa como colectivo, genera algún grado de inteligencia colectiva, algún grado. Entonces, en lugar de verlo como un binario, yo lo veo como un continuo. De tal manera que cuando un colectivo se junta y actúa como tal, como un grupo, pues imaginen un continuo que hacia la derecha hay mucha inteligencia, a la izquierda poca inteligencia, pues el colectivo intenta moverse hacia la derecha del continuo para mejorar su grado de inteligencia, pero siempre va a haber algún grado de la misma persona de la misma manera que cualquier persona tiene algún grado de inteligencia. Igual que las personas, cualquiera, es difícil encontrar una persona que tenga 0 inteligencia. Todas tenemos algún grado. Y digamos, el símil que pongo para que se entienda que es la relación que hay entre estatura todos tenemos estatura, pero unos somos altos, otros somos bajos. Entonces, lo que quiero decir aquí es que cuando yo hablo de inteligencia colectiva en este libro, estoy hablando de grados de inteligencia que genera un grupo, que pueden ser muy altos, no es una virtud, es un atributo. ¿Me explico? Esto es importante que se entienda. Porque una cosa es que un grupo tenga inteligencia colectiva y otra que actúe o se comporte con un nivel alto de inteligencia, que eso sería diferente, ¿no? Y la otra distinción que me gustaría hacer es que inteligencia o un grupo que se comporta con un nivel de inteligencia alto no tiene que ver solo con las decisiones que toma. Esto seguro, Albert, porque tú cuando hiciste tu reseña te fijaste mucho en esto. La inteligencia también es en el aprendizaje hay inteligencia, en la creación colectiva hay inteligencia, en el razonamiento hay inteligencias. La toma de decisiones es solo una manifestación de inteligencia. Que si un grupo cuando está aprendiendo juntos, está desarrollando alguna capacidad de inteligencia colectiva, aunque no llegue a tomar ninguna decisión. Sí, de hecho tú lo decías, ¿no? Sin querer entrar mucho en detalle, que en realidad hablamos de diferentes tipos de inteligencia colectiva. Hay diferentes situaciones en las cuales se aplica. Exacto. Y es importante que se entienda que no es solo, que la inteligencia colectiva no es solo la toma de decisiones, porque entonces podemos correr el riesgo de querer juzgar la inteligencia colectiva solo por la calidad o por el acierto de la decisión. Cuando hay un montón de procesos de creación de inteligencia por el camino, que también hay que poner en valor. Amalio, déjame que haga un poco de Pepito Grillo. Déjame, evidentemente soy creyente y más después de haber leído el libro. Los puntos débiles de la inteligencia colectiva. Ya sé que todavía no hemos abierto la conversación, ya te estoy poniendo el dedo ahí en la llaga, apretando a ver si encuentro defectos, ¿no? Hablaríamos más que riesgos y amenazas, hablaríamos más de fallos o un poco disfuncionalidades, ¿no? Sí. Ponme un poco agua clara sobre esto, por favor. Bueno, si quieres, mira, yo te voy a contestar a esa pregunta bajo la condición de que después me pidas ejemplos buenos de inteligencia colectiva. ¿Vale? Okay. ¿Por qué? Porque yo tengo una de las guerras que tengo con este libro, uno de mis grandes objetivos era intentar aflorar la cantidad de ejemplos buenos de inteligencia colectiva que nos rodean en la vida en la vida, y que porque la sociedad como que compra de una manera muy fácil el chiste fácil de que las masas son estúpidas, el chiste del comité y del camello. O sea, estamos rodeados de chistes de este tipo que ponen ridículo el valor del colectivo. Entonces da la impresión como que casi todo es estupidez colectiva y hay muy poca inteligencia colectiva de alto grado. Entonces a mí me gustaría también hablar de lo positivo. Pero al mismo tiempo te reconozco que
yo no quise en ningún momento, tú que has leído el libro, espero que confirmes un poco la percepción, cuál era mi plan, ¿no? Yo no quería hacer una apología de esto, ni quería adoctrinar y decir a todo el mundo esto es una maravilla. Yo soy consciente que aquí hay muchas dificultades. De hecho, va a haber un segundo volumen del libro después de este, si este se termina leyendo, ¿no? Y tiene el recorrido como para que valga la pena, pero hay un segundo libro escrito casi a la mitad ya, que habla de cómo diseñar arquitecturas participativas para poder superar, para poder corregir los defectos que te voy a decir ahora, ¿vale? Porque yo sé que hay una serie de dificultades que muchas veces no se consiguen. En ese continuo que yo dije al principio de inteligencia colectiva, que te dije que el grupo tenía que intentar ir hacia la derecha y aumentar su inteligencia, pues hay grupos, obviamente, que están muy a la izquierda y que probablemente pasen por un punto que no sé cuál es, que es transparente, es muy difícil poner un número exacto, donde empieza a haber estupidez colectiva, donde ya el nivel de inteligencia es tan bajo que es absurdo muchas veces lo que el grupo, el tipo de decisiones que toma. Entonces, ¿qué pasa cuando el grupo se mueve hacia la izquierda? Pues ahí se pueden dar un montón de situaciones. Por ejemplo, un problema típico, empezando es que en nuestras organizaciones podemos reconocerlo, es lo que llamamos apatía participativa. Cuando hay apatía participativa, cuando la gente que participa se queda mucha gente fuera. Por ejemplo, tienes que abordar un reto y cuando abordas un reto no están los que deben estar. O sea, la gente que se queda para abordar el reto puede ser gente que, entre comillas, pues, que a lo mejor es muy militante o que estas minorías hiperactivas, por decirlo de algún modo, pero que no representan realmente el colectivo de consternidos que necesitan que esa solución sea buena, ¿no? Entonces, en primer lugar, puede haber un problema de apatía, que no se haya conseguido captar al reto, al proyecto, un nivel de participación que haga que la solución sea representativa. Otro segundo problema que se da mucho es cuando tú convocas a un grupo a abordar un reto que tiene un nivel técnico sofisticado, que demanda un conocimiento técnico sofisticado, y ese colectivo no tiene ese nivel de técnico sofisticado. O sea, yo puedo convocar un grupo para preguntarle o para buscar una solución que tenga que ver con lo que le afecte su vida, con lo cual hay un conocimiento vivencial que es importante, pero si el caso típico del buey de Galton. Al buey de Galton, cuando se hace la predicción masiva, que se le pregunta a la gente cuánto pesa el buey, pues cualquier persona más o menos puede mirar el buey y puede hacer una estimación, más o menos. Es un conocimiento que puede estar al alcance de cualquiera. Sin embargo, si yo le pregunto a la gente cuántos átomos tiene el buey de Galton, o le hago una pregunta compleja, técnica, lo más probable es que la gente lo que haga es tirar piedra, que intenta adivinar, entonces el resultado va a ser negativo. Quiere decir que hay ejercicios colectivos para abordar retos que tienen una sofisticación técnica a las cuales tú tienes que poner un umbral para que la gente que participe, esa gente que tenga algún nivel mínimo de conocimiento, ¿no? Por tanto, perdona, Sí. entiendo, y yo creo que este es un hilo del que tiraremos luego, una parte básica e indispensable es el diseño en sí mismo Fundamental. del proceso. Fundamental. De este hilo tiraremos. Pero déjame volver un poco antes. Pero fíjate, en el diseño, parte del diseño que estás diciendo, tiene que ver con los quiénes, con cómo tú haces para captar a la gente que va a entrar. Y eso en las organizaciones, cuando lanzan proyectos de crowdsourcing o hacen proyectos participativos, muchas veces creen que el diseño hay que ponerle mucho cuidado a cómo te aseguras que estén lo que habíamos dicho antes, que estén los que deben. Vale. Y ya que te has ofrecido y me has puesto el balón a media altura votando fácilmente, ejemplos. ¿Vale? Pero antes de ejemplos, déjame que te ponga un poco el acento, y es una percepción probablemente equivocada mía, pero corrígeme. Hay más abundancia en el ámbito público, en las administraciones públicas o en organizaciones no gubernamentales o asociaciones que en la empresa. ¿Esto es así? No, mi experiencia no es así. O sea, mi experiencia es que no sabría hacer una correlación entre el tipo de organización. Creo que sí hay más inteligencia colectiva. Para mí sí que la hay más en las ONG, en las organizaciones de la sociedad civil. Creo que sí hay donde hay una cierta cultura participativa, donde se construye de abajo arriba, donde no hay una jerarquía demasiado consolidada, pero tampoco me atrevería jamás a decir que porque sea una ONG o porque puede haber ONG que tengan un nivel de cultura participativa muchísimo más bajo que una consultora privada. Yo creo que tiene bastante que ver con
con la cultura y con el liderazgo que tenga la organización y también con el modelo de interacción que se impulse, ¿no? La cultura de gestión que tenga esa organización. No podría asegurar eso, de verdad. De hecho, en la administración pública con la que trabajo mucho, me enfada muchísimo siguiendo tu hilo, ¿no? Siendo una organización que por su ADN debería tener inteligencia colectiva, porque esa organización no pertenece a nadie, no pertenece a todos, y ahí ves unos niveles jerárquicos brutales y ves, por ejemplo, ahora hay toda una movida alrededor de los laboratorios ciudadanos y tratar de abrirse hacia afuera a la participación ciudadana, y hay una serie de proyectos que están muy bien, muy bonitos, que yo aplaudo y que están geniales, pero te sorprende cómo hay una apertura hacia afuera, hacia la ciudadanía, porque tiene un rédito electoral, eso tiene un rédito electoral porque queda muy bien, pero hacia adentro no se aprovecha en absoluto el talento del personal público que hay hacia adentro, que también es inteligencia colectiva. Pues estás hablando de postureo. Sí, postureo. Postureo participativo, que como solo me gusta llamarlo. Sí. ¿Qué retórica? Ya. De todos los proyectos, o de los diferentes proyectos en los que has participado en los últimos años, ¿tienes algún ejemplo que destacarías de buena práctica diciendo, mira, por esta razón o por esta otra, destacan especialmente? A ver, te puedo contar 1000 proyectos, 1000, además, literal, de iniciativas y proyectos que yo he mapeado, que he identificado en mi inventario dentro de estudio que he hecho, en el mundo de proyectos que han aplicado, que han aprovechado el potencial de la inteligencia colectiva en más grado o menos grado de éxito. Pero bueno, 1000, te puedo hacer una lista de 1000, te lo juro, sinceramente. Ahora, te voy a contar uno que he hecho yo, personalmente, que creo que es más divertido, que lo cuente yo. Yo llevo trabajando, yo trabajo mucho con la administración pública en proyectos de inteligencia colectiva y realmente como consultor no hago ningún proyecto, pero ninguno, si no lo hago utilizando mis gafas, la que aparece en la portada del libro, mis gafas de la inteligencia colectiva. Esto que hablamos de los modelos mentales, yo no puedo hacer nada que no aplique el filtro de mi modelo mental de la inteligencia colectiva, porque la vida me ha demostrado que los proyectos no solo ganan, esto es importante lo que voy a decir, no solo ganan legitimidad, no solo son más generosos la gente, sino que son más eficaces. Hay un resultado de que salen mejor si lo hacen con inteligencia creativa. Y con este ejemplo que te voy a poner lo vas a entender. A mí me pidió el Instituto Andaluz de Administración Pública, el IAP, que es el instituto que la Junta de Andalucía lleva toda la formación del funcionariado de la Junta de Andalucía, que son más de 50.000, pero que ellos también llevan el tema de la innovación. Entonces yo soy he estado muchos años asesor de este instituto en todo su programa de innovación. Entonces querían hacer una guía de autoformación de personal público en innovación, ¿vale? Que fuera muy interactiva y que la gente pudiera formarse en innovación. Entonces, claro, yo con la experiencia que tengo, yo tengo más de 20 años de consultor de innovación y más he trabajado mucho también en el ámbito público, yo podía haberla hecho, yo soy el experto, entonces yo como experto perfectamente podía haber hecho 4 o 5 entrevistas con gente de la institución para personalizar un poco el proyecto y yo te puedo hacer 7 guías de diferentes tipos por mi experiencia como experto en ese tema, que realmente tengo experiencia, no quiero presumir, pero tengo experiencia. No, yo digo, a ver, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los usuarios? Son 45.000, 50.000 usuarios que van a aprender con esto. Hicimos un grupo, invitamos, además yo defiendo mucho la autoselección no selecciona a la gente a dedo, abrimos una convocatoria, se presentaron 30 y pico de personas, nos juntamos a trabajar y le preguntamos cómo que ellos creían que tenía que hacer un curso de formación autodidacta para aprender a innovar. Estuvimos trabajando, entonces hicimos lo que se llama una co-creación de la guía, un codiseño entre esas 30 personas. Hicimos una primera versión y después hicimos 8 talleres provinciales, uno en cada una de las provincias de Andalucía, con otras 30 personas en cada uno, 20 y pico más o menos cada uno, repasando esa primera versión y cambiando cosas. Bueno, al final hicimos una segunda versión, bueno, para no cansarte, hicimos 4 o 5 versiones colectivas, pusimos el proyecto, lo terminamos, esa guía, lo publicamos y en una sección, lo digo por si alguien quiere verla, se llama Innoguía, si meten en internet Innoguía, de la Junta de Andalucía, y no por nada, pero está reconocida casi como la mejor guía de autoformación e innovación pública del mundo hispano por lo menos de lengua hispana. No quiero
subirme mucho más, pero por lo menos del mundo hispano, Ahí queda, ahí queda, ahí queda. ahí queda. Entonces, si entran a la Hipnoguía, en internet van a ver la calidad que tiene la Hipnoguía. Hay una sesión que es de autores. Si pinchan autores, me van a ver a mí y a la compañera que colideró el proyecto conmigo, y van a ver las 220 personas que hicimos una especie de nube de tag, nube de etiquetas, con el nombre de todos los coautores de las 220 personas que participaron en todo el proceso. 220. Claro, la gente flipa con la guía porque la guía tiene un nivel de amigabilidad con el usuario, un nivel de conexión, un nivel de... claro, porque está hecha por ellos. Vale, un momento. No quiero Sí. chafarte el tema. Vale, pero ahora hago una hipótesis. Tú como experto, con muchos años de proyectos de innovación y de innovación abierta, con un equipo reducido y demás, haces las entrevistas, el modo clásico, no colectivo, de hacer la consultoría. ¿Crees realmente que el resultado habría sido mucho peor? Hubiera sido mucho peor. A ver, hubiera sido bueno, porque no por nada, no hago las cosas mal hechas. O sea, bueno hubiera sido, pero no hubiera sido espectacular. Este resultado es espectacular. Te voy a decir por qué. Te puedo decir varias ventajas que tiene esto que aplicaría a cualquier proyecto de inteligencia colectiva. El primero es la diversidad de saberes, o sea, la diversidad que contienen 220 personas, pero diversidad de saberes y diversidad de conocimiento de lo que ocurre en la administración, porque son gente de 8 provincias que trabajan en diferentes consejerías. Aportaron montones de ejemplos que han vivido ellos, todo basado en información local a la que yo no pudiera haber accedido teniendo un equipo de expertos centralizados. Una cosa que se consigue mucho en el proyecto de inteligencia colectiva, que aquí se vio mucho, que es minimiza zonas ciegas. Zonas ciegas serían las partes del problema a la que tú no llegas porque no tienes cobertura, como el móvil, ¿no? No tienes, porque una persona o un equipo de 5 personas tiene mucho menos cobertura que 220 personas buscando información, ¿no? Después, todo el testeo hicimos test como parte de la guía, hicimos ejercicios de autoevaluación que los probamos con ellos. Este libro, como tú sabes, que cuando lo habrás leído, cuando yo terminé de escribir este libro, que eran 10 capítulos, después pasó a ser 9, yo para cada capítulo conseguí captar a 30 personas que hicieron test de lectura del libro, test de lectura. Cada capítulo revisado por 4 personas. Porque lo repartí para no pedirle a una persona que tuviera que leer el libro entero. Entonces cada persona leía un capítulo, ¿vale? No te puedes imaginar, yo llevo 10 años, Albert, 10 años trabajando esto. Yo me podría considerar un experto, entre comillas, no, jamás me consideraría así, pero por exagerar un poquito, por ser provocador, infalible, comparado con personas que no ha visto nunca este tema. Pues una persona que nunca ha visto este tema descubre grietas, descubre fallos que yo no he sido capaz. ¿Por qué? Porque los temas son muy complejos. Vale. Muy bien, te creo, desde luego que te creo. Pero vamos a ponerlo negro sobre blanco. Sí. ¿Cómo puedo medir eso? ¿Cómo puedo saber el grado de inteligencia de un grupo o un colectivo? Dime alguna manera, algún recurso, algún planteamiento, dame algo. A ver, esta era otra de mis obsesiones cuando escribí el libro, porque todo el mundo me preguntaba, bueno, por inteligencia, grado de inteligencia, esto es muy relativo, depende de qué marco de referencia utiliza quien juzga, ¿no? Entonces, yo investigué mucho para ver qué literatura había y cuántas aproximaciones se había hecho a la posibilidad de medir la inteligencia colectiva. Y puedo decir ahora con toda seguridad que no existe ningún método para medir como tal la inteligencia colectiva, aunque vivimos en un mundo en el que presumimos que podemos medir casi todo, lo sabes bien, tú te mueves en este mundillo, y hay un montón de indicadores que realmente a veces me dan vergüenza ajena porque los veo y no miden en absoluto lo que prometen que miden, con lo cual es muy fácil utilizar proxies para decir que esto mide lo que mide, pero no, hay cosas que se pueden medir y hay muchas que no. Se pueden utilizar proxies con muchísima humildad, pero con mucho cuidado, porque al final terminamos usando las proxies para tomar decisiones que son complejas y comprometedoras, ¿no? Entonces aquí yo no estoy dispuesto a aceptar proxies para decir este grupo es inteligente, este grupo es estúpido, porque podemos llegar a correr ese riesgo, ¿no? Entonces, hay varios intentos realizados. Hay uno, por ejemplo, del famoso Douglas Engelbart, el que inventó el ratón, que fue mucho más que un inventor.
que él desarrolló una cosa que se llama cociente intelectual colectivo, que se llama Collective IQ, pero él no llegó a medirlo, y realmente ese indicador que trataba de decir qué capacidad tiene un grupo para abordar retos complejos, cuánto de rápido y cuánto de bien podían, pero nunca llegó a proponer un coeficiente. El intento más cercano a medir es de una profesora que se llama Anita Woolley, que publicó un artículo, un paper en el 2010, que no sé si fue en Science o en Nature, siempre me confundo, con un equipo de investigadores, donde quisieron trasladar el concepto de cociente intelectual, el cociente de inteligencia individual, a un grupo. Para ver, esto fue un proyecto muy interesante, tuvo una repercusión mundial espectacular, donde ellos lo que hacían era que, igual que lo que es el coeficiente intelectual se mide con una serie de preguntas, ellos intentaron buscar un conjunto de pruebas colectivas que fueran estándar. Entonces tú cogías cualquier colectivo, lo pasabas por esa prueba y podías determinar por un indicador, un resultado cada final, cuánta capacidad colectiva tiene ese grupo para gestionar retos, ¿no? Eso fue un éxito grande, se comprobó, por ejemplo, gracias a ese estudio, que según ese estudio, que no había una correlación directa entre la máxima inteligencia de un grupo, la persona más inteligente, y ese coeficiente colectivo, tampoco entre la media de los miembros del grupo y la eficacia colectiva. Bueno, fue muy interesante el proyecto, pero también es un proyecto súper cuestionado. Súper cuestionado porque hemos llegado a la conclusión que el tipo de tarea importa mucho. El tipo de tareas. Vale. Entonces, el conjunto de tareas que eligieron para ese test es muy discutido. Ya. Igual que es muy discutido el conjunto de preguntas y de ejercicios que se hacen para medir la inteligencia, que por ejemplo, sabes tú bien que no es sensible a la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Hay muchas otras inteligencias distintas que ese coeficiente no mide. Entonces, por resumirte, la mala noticia es esa, que no hay forma de medir la inteligencia colectiva con un cierto rigor. La buena noticia es que sí se puede trabajar con un marco que te ayude a valorar más o menos el grado de inteligencia del grupo. Y ese es el marco que yo propongo en el libro, que es una fórmula que tiene 5 elementos, que realmente, ¿por qué digo que es un marco y no un indicador para medir? Porque es como una especie de lienzo que tiene una serie de preguntas que el colectivo se la puede hacer y puede autodiagnosticarse cómo satisface esos 5 elementos, ¿no? Que eso es metodología y que yo la utilizo. Sí. Yo lo utilizo para cualquier cosa. De hecho, me encanta hablar de esto. Una aplicación genial que tiene es para medir el grado de inteligencia colectiva de una pareja. Eso me gustó. Sí, sí. Sabes que en el libro hablo de eso y hablo mucho de fútbol. Porque yo soy futbolero, soy bético, por cierto, así que si me podéis felicitar. Y sabes que en el libro hay un ejemplo del Betis, que yo hago un análisis de lo que valen los equipos y la inteligencia colectiva de los equipos de fútbol. Pero el tema de la pareja me interesa particularmente porque, igual que definí al principio que inteligencia colectiva es la inteligencia que se crea cuando un conjunto de personas hacen cosas juntas, ese conjunto de personas, como bien tú sabes que la definen, es de 2 en adelante, pueden ser 2 o pueden ser miles. Sí, sí. Entonces, una pareja, no hay un dispositivo humano que genere más inteligencia colectiva que una pareja. Desde luego. Entonces, sabes que hay parejas que tienen un nivel de inteligencia bajísimo y hay otras que tienen un nivel de inteligencia formidable. Entonces, este modelo de 5 variables se puede aplicar perfectamente a la pareja. De hecho, porque a veces me dedico a hacer consultoría matrimonial. Anda. Estoy cachando. No, desde luego, conectado con esto, quizás para mí, donde me ganaste totalmente en el libro, para mí el gran argumento es que al final solo lo colectivo soluciona lo complejo. Y había esa referencia a Recuenco con el tema de sistemas complejos y demás. Al amigo Recuenco, sí. Sí. Y desde luego antes cuando citabas el proyecto con la Junta y cuando hablabas de los puntos ciegos, esa diversidad, que ahora hablaremos del cómo, me parece que es la explicación definitiva, el argumento definitivo para entender que la inteligencia colectiva cubre y es capaz de solventar o solucionar y poner un poco de luz a los problemas complejos que un equipo de consultores o una persona sola individualmente
es complicado, muy difícil. Una de las sorpresas de la lectura del libro, y te lo comenté, es el binomio entre afecto y efectividad y afectividad. Quizás tengo que admitir que me sorprende más la afectividad que la efectividad, pero este dúo dinámico me ha sorprendido, que esto también conecta con una tendencia en las organizaciones y en los colectivos de atender más al lado de las emociones y del comportamiento de las personas, que no puramente a conseguir o no un resultado determinado, que bueno, de eso también hablaremos luego. Háblame un poco de estos procesos afectivos, de las emociones y luego también del link con la efectividad. Sí, mira, es curioso esto porque dentro de esa fórmula de 5 elementos que planteo, hay una conversación entre lo efectivo y lo afectivo. De hecho, digo que las sociedades que más inteligentes son las sociedades que gestionan su inteligencia colectiva en sus dos vertientes, en su vertiente afectiva y en su vertiente efectiva. A mí lo que me pasa es que cuando yo hablo de esto, hay diferentes aproximaciones a este tema dependiendo de hacia qué lado de la balanza cada uno está más ponderado, ¿no? Hay gente que ya lo trae de fábrica el tratar los procesos colectivos de manera afectiva. Entonces, cuando yo veo eso, yo meto caña en la parte efectiva, en la parte de la efectividad, porque veo que eso es lo que falta. Conozco muchos grupos de gente que ya tienen una cultura colectiva muy arraigada, que tienen una cultura de participación arraigada, donde ya es el tema afectivo, todo este tema tan bonito de los afectos y los cuidados, que está muy consolidado. Hay toda una cultura feminista que cuida mucho este tema maravillosamente. Entonces, eso para ellos es como si fuera una obviedad, ¿vale? Y entonces, en esos colectivos yo pongo el acento en la efectividad, en que los procesos sean un poquito más eficientes de lo que son, que no haya tanto desgaste, porque al final el desgaste termina produciendo una afectividad un poco tóxica, cuando hay un desgaste exagerado, ¿no? Entonces, insisto mucho en cómo diseña la arquitectura participativa para que una cosa que a lo mejor tarda 10 días se pueda hacer en 5. Entonces, la efectividad, todo el tema que es, cuando te hablé de los errores de la inteligencia colectiva, no hablamos de la eficiencia, pero hay procesos colectivos que son horrorosamente ineficientes, que son cansinos, que hay una especie de entropía asamblearia, donde hay un desgaste brutal, donde al final solo se quedan los corredores de fondo, que casi que parece que se dedican a eso. Ya. Entonces, sin embargo, ya vas al mundo de la empresa, y como el mundo de la empresa es un espacio donde hay una cultura de la eficiencia, la productividad, porque la hora vale dinero, ahí sí a lo mejor la eficiencia, por eso a ti te sorprendió un poco más, porque tú también te mueves mucho en el mundo de la empresa, el tema de ser efectivo sí que se entiende y se cuida con resultados muy dispares, como bien sabes. Sí, cierto. Sin embargo, lo afectivo, no hay una cultura de lo afectivo. Y peor aún, la cultura de lo afectivo que hoy en día se está poniendo en vigor en el mundo de la empresa es otro paripé más. Sí, bueno, hay muchos paripés en el mundo sí. Corporativo. Este es uno de ellos. Que es injusto generalizar porque yo sé que hay organizaciones que lo están haciendo bien. Por ejemplo, yo conozco cooperativas donde ese tema está muy cuidado, pero la mayoría de organizaciones se apuntan a toda una capa emocional y totalmente vacía por dentro, ¿no? Entonces ahora está de moda lo de los directores, los CEO, esto de felicidad, y hay toda una serie de historias que a mí la verdad que me producen desconfianza, porque yo veo al final cómo se trata. Entonces, esa retórica, ¿qué hace al final? Pues que sea hasta peor. Oye, hablando del mundo de empresa, tú antes me decías que sin poner porcentajes, pero que desde luego los proyectos de inteligencia colectiva en el ámbito empresarial no son excepción, sino que empiezan a ser bastante habituales. ¿Qué es lo que crees que falta en este ámbito para que realmente, como tú decías, las direcciones generales de las compañías se pongan esas gafas que tienes tú de modelo mental, de marco mental ya, y de serie ya analicen los problemas, las estrategias, los planteamientos ya desde la inteligencia colectiva? ¿Qué es lo que hace falta? Mira, yo te cuento, yo voy a volver a un comentario que te hice antes de que va a haber un segundo volumen del libro, porque este es el primer libro
por eso tiene la portada de esas gafas. Es un ensayo de ciencias sociales que lo que apunta más, sobre todo, es a evangelizar en el sentido de que haya filosóficamente un cambio y que la gente empiece a utilizar un modelo mental distinto a la hora de abordar lo que ocurre en una organización. Por ejemplo, que la gente aprenda a identificar los intangibles relacionales, que hay un montón de intangibles relacionales porque tenemos mucho liderazgo que es muy poco humanista y que no es capaz de identificar ese tipo de cosas. No son capaces de identificar las interdependencias que se producen en las organizaciones. Entonces yo creo que cosas que faltan dentro de esa lógica y que yo persigo con este libro, que es esa gafa que yo llamo. Te había dicho que, perdona que me dispersé un poco, el segundo volumen del libro va a ser más de diseño. Entonces, como va a ser más de diseño, ahí voy a dar recomendaciones prácticas de cómo implementar todo esto. Lo que pasa es que si no se entiende primero lo filosófico, lo cultural, va a ser muy difícil. Este libro tiene ese objetivo de cambiar culturalmente. Además, estoy recibiendo mucho feedback, mucha retroalimentación de gente que me está agradeciendo muchísimo esa vocación filosófica que tiene el libro. Sí, de luego creo que es indispensable, ¿eh? Porque te cambia el chip, te hace un reset y dice, un momento, vamos a pensar de una forma diferente. Yo sinceramente lo he agradecido. Vale, entonces, para contestarte esa pregunta, entonces, ¿qué falta? En primer lugar, yo creo que está como muy arraigado en la cultura corporativa, aunque la gente te diga que no, que hay un relato, un discurso que parece que no, pero sí, porque te das cuenta, hay una visión elitista muy fuerte en el que los directivos siguen pensando que la única manera de resolver los problemas es usando expertos, o sea que no creen para nada que el conocimiento esté realmente distribuido. Wow. Ellos creen que el conocimiento está concentrado, siguen con el paradigma ese de la escasez, cuando hemos pasado a un paradigma de la abundancia, donde el conocimiento está distribuido por la larga cola. En la larga cola puede que hay un nivel de concentración, eso no, evidente, por la ley de potencia, hay un porcentaje importante de conocimiento que lo tienen más 1% de personas, pero después hay un montón de conocimiento que está repartido, donde hay mucha gente que puede saber poco, pero ese poco que sabe puede ser crítico para la solución del problema. Desde luego. Entonces primero hay una visión elitista de que no creen en absoluto de que ese conocimiento esté distribuido, que no hace falta abrir la tubería para que pase ese conocimiento. Después hay un sesgo en el sentido de que se asocia la ineficacia colectiva a un fallo estructural. Se cree que eso es así, las masas son tontas, las masas son... Cuando no se dan cuenta que hay un problema, que en el fondo el fallo es de diseño, de cómo diseñan los procesos. Terminan juzgando la inteligencia por el acierto de la calidad o el acierto de la solución final, pero no se detienen a analizar cómo ha sido el proceso y la calidad del proceso. Donde el fallo está en cómo han diseñado el proceso. El ejemplo que te puse antes, la apatía participativa, ¿qué apatía participativa ha habido? Poca gente ha participado. La gente no quiere participar. ¿Cómo que la gente no quiere participar? Dime cómo has diseñado el proceso y ahí te das cuenta que hay una cantidad de fallos horrorosos. Después, hay un tema de dificultad de gestionar la diversidad. La diversidad todavía, esto es una cosa que digo mucho, se gestiona la diversidad para muchos directivos y equipos de dirección. La diversidad es una fuente de estrés, no es una fuente de curiosidad. Repito la idea. La diversidad no es una fuente de curiosidad, es una fuente de estrés. Y así no vamos a ningún lado. No gestionan con naturalidad la diversidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen esos equipos uniformes, monolíticos, que son los típicos equipos de gente de confianza. Esto de confianza, que me parece horrorosa la frase, porque de confianza, sí, ya sabemos el criterio de confianza que son, ¿vale? Y por último, el último tema que veo es que no hay una visión de ecosistema de las organizaciones. Esto de los ecosistemas me parece importantísimo. Y cuando hablo de ecosistema estoy hablando de que las organizaciones están basadas en la interdependencia, o sea, lo que todo me lo devuelve. Siempre va a haber, cuando vivimos un ecosistema, por mucho, si tú echas, con perdón de la expresión, mierda, el sistema al final no va a ser hoy, pero algún día se echará mierda. Entonces, esa lógica del win-win, del ganar-ganar, que es tan consustancial con la cultura de la inteligencia colectiva, no la vemos en las empresas. Perdón, la vemos poco. Bueno, quizás tenemos que superar el modelo jerárquico habitual, ¿no? ¿Y has dado alguna pincelada
Hago una breve cuña. Entre los que estáis aquí asistiendo, si queréis hacer alguna pregunta vía chat, dedicaremos los últimos minutos a Amalio dedicará un par de minutos o unos minutos a responder a vuestras cuestiones y preguntas. Volviendo a la pregunta que te iba a hacer, eh, para fijar un poco hablar de un poco de la solución, ¿no? Entonces, en el caso de inteligencia colectiva, ¿qué ingredientes tengo que poner? ¿Y en qué condiciones lo tengo que cocinar? ¿Cuáles serían las más importantes? A ver, yo creo que pensando desde el punto de vista de equipos directivos, una cosa muy importante es aprender a ceder poder y ceder control. Sabes que en el libro hablo mucho de crear escenarios donde yo le llamo dejar que suceda, ¿no? Dejar que suceda, confiar en que hay mucha inteligencia colectiva que es espontánea, que puede aflorar de manera emergente. Esto de los efectos emergentes que se pueden dar a los colectivos, no querer regularlo todo, ¿no? A veces queremos, hay un exceso de burocracia que hace, yo suelo decir, la frase que utilizo mucho es, pocas reglas generan comportamientos complejos. Muchas reglas generan comportamientos simplones. Sí, y entonces las organizaciones están llenas de reglas, sobre todo en las instituciones públicas es tremendo esto. Entonces, ¿qué lo hace? La gente tiene un espacio de libertad para que afloren esos efectos emergentes, que es realmente lo bonito. La inteligencia colectiva, para mí, lo que a mí me pilló de la inteligencia colectiva, lo que a mí me enamoró de la inteligencia colectiva, eran los efectos emergentes. Las cosas que ocurrían que yo no me las esperaba. Y yo las busco, yo las busco deliberadamente. Entonces, si tú tienes un equipo directivo que quiere controlarlo todo y que tiene terror a la sorpresa, o que es incapaz de entender que para que aparezca lo mágico tiene que aparecer basura también, porque tú no puedes poner un filtro donde solo para que aparezca lo mágico tienes que abrir el filtro. Entonces, esa obsesión por el control hace que no se creen las condiciones para que cosas sorprendentes sucedan. Entonces, una de las cosas que a mí me enseñó esta cultura, esta gafa, que yo aprendí a ponérmela, porque yo tampoco era una persona que supiera ponérsela. De hecho, yo he tenido mi empresa, he tenido equipos de trabajo importantes, y yo cometía esos errores, es mi obsesión por el control. Por querer esperar, controlar todo. Entonces, claro, ahí eso lo que te genera es una eficiencia potente, pero no consigues que aflore esa inteligencia que se crea cuando un conjunto de personas deciden hacer cosas juntas, ¿no? Eso es una... y después, esto que te hablé de la gestión de la diversidad, el tenerle menos miedo a la diversidad, el hacer equipos... también, esto ya sabes que he publicado mucho sobre este tema, el tema de tener esto de las moscas cojoneras, el tener en los equipos, a personas que suelen estar apoyando ideas minoritarias y que ponen en cuestionamiento el pensamiento mayoritario, tenerlos ahí, porque eso genera una dialéctica y hace que, como mínimo, robusteces en los argumentos cuando tomas una buena decisión. Si la decisión que has tomado es buena, por lo menos al hecho de que ellos te la pongan en cuestión, obligan a que tú tengas que buscar mejores argumentos. Y si has cometido una decisión mala, has tomado una decisión mala, te hacen ver que una decisión es mala. Entonces, tener gente así en los colectivos, que sean y respetar y aprovechar esa diversidad, son hábitos de liderazgo y de convivencia organizativa que hay que cultivar, y no solo cultivar, deben estar embebidas en el diseño organizativo, que es un tema importante, que el diseño organizativo embeba esos hábitos. Aquí vemos el tema de cultura organizativa, de liderazgo. Vamos, necesidad de un cambio casi te diría que radical, ¿no? Para quitarse esa armadura y ese blindaje que habitualmente las organizaciones suelen tener bajo los procedimientos, procesos y la jerarquía, y que todo sea mucho más, como te decías tú, una mirada mucho más de ecosistema, ¿no? De sea todo bastante más permeable y que pueda ir en cualquier dirección, y que, como decías antes, para que salga una idea buena tiene que haber mucha basura por ahí en medio flotando, desde luego. Y estas organizaciones no están tan dadas a, oye, queremos la queremos solución inmediata y dame la filtrada ya, cuanto antes. A ver, pero mejor. eso que está diciendo es importante, porque no todas las decisiones
ni todos los procesos de aprendizaje tienen que seguir este canal. Ahí, por ejemplo, pues, ahora que tú has dicho una cosa que me ha recordado que, por ejemplo, si la decisión necesita una agilidad extrema, que hay que tomarla en 2 días, tú no puedes montar un proceso participativo, porque ya sabemos este proverbio indio que dice que si quieres ir lejos, ve acompañado, si quieres llegar rápido, ve solo. Entonces, claro, evidentemente hay un tipo de decisiones, pero ¿sabes lo que pasa al final? Que a mí lo que me da gracia es que hay un montón de procesos de reflexión y de análisis estratégico en las organizaciones que perfectamente se pudieran hacer en un año, que te dicen los directivos que lo hacen a través del equipo encerrado en el despacho porque hay que tomar rápido. Entonces, yo digo, espérate, vamos a ver qué decisiones hay que tomar rápido y qué decisiones pueden llevar un proceso más lento que sí pueden depositarse en dispositivos colectivos. Pero no, lo llevan a una falsa agilidad o una falsa urgencia a temas que no son urgentes, que son importantes y que sí se podrían canalizar a través de mecanismos que sean más lentos, que son los participativos. Entonces yo lo primero que le pregunto, a ver, ¿de qué reto estamos hablando? De este reto, ¿por qué tienes tanta prisa en hacerlo encerrado en un despacho? Si este es un reto que es suficientemente importante para que le dediques 4 o 6 años, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reflexión estratégica de una organización. No lo tienes que hacer en 2 días eso. Entonces hay que diferenciar muy bien. Después hay retos que, como aplicando el modelo este de complejidad, que Recuenco comenta mucho, este tema de Cinefin, ¿no? De problemas complicados y problemas complejos, ¿no? Hay problemas complicados donde hay un conocimiento que más o menos se sabe cuál es la pregunta o el reto a resolver. Ese tipo de problemas se pueden juntar, se pueden abordar a veces con paneles de expertos. Pero cuando el tema es muy complejo, que hay una complejidad muy alta, que ni siquiera eres capaz de formular el problema, o no tienes claro bien cuál es el problema, es mucho mejor hacer experimentaciones colectivas en paralelo, porque vas construyendo, vas dotando de sentido al problema. Sí, hablabas, uno de los aspectos que hablabas, y hubo un poco al principio, es el tema del propósito y el relato. Y eso también me conecto con el tema de las organizaciones, sobre todo organizaciones empresariales, donde a veces conseguir también ganarse la confianza pasa también por alinear ciertas piezas y que todo el mundo esté mirando con la misma dirección y con la misma motivación, ¿no? Que a veces es lo difícil, lo imposible, ¿no? Porque pedir voluntarios más o menos espontáneos en cierto tipo de organizaciones, pues parece relativamente sencillo, siempre hay algún motivado. En la empresa donde todo el mundo va de trabajo hasta arriba, pedir esfuerzos extras, eso siempre cuesta mucho, ¿no? Y o tocas el resorte adecuado en el momento adecuado y lo explicas y ayudas a masticarlo y lo complementas y lo discutes y lo debates y lo abres, o si no, esto es complicado. Esto al final no es ni más ni menos que propósito y confianza, ¿no? A ver, viste que yo he hablado mucho, en el libro lo digo, he hablado mucho de diversidad. Y he dicho que es muy importante cuando se aborda un proyecto, la frase que utilizo es que estén los que deben estar. Y cuando digo y eso de que estén los que deben estar, yo le llamo diversidad, el término que uso es diversidad inclusiva. Cuando hablo de diversidad inclusiva me estoy diciendo que haya esa diversidad tiene que ver con 2 elementos. Uno, que es el que esté en todas las partes afectadas por el problema, porque hay diferentes sensibilidades que es bueno atemperarlas y tenerlas para que el problema aborde. De hecho, ¿sabes? El ejemplo que pongo en el libro, que a mí me encanta ese ejemplo, que me lo contó una compañera que participó en el estudio, que por cierto, te habías dicho, las cifras son 114 personas las que participaron en el estudio. Me acuerdo de una comedia que se llama Francesca, que me contó una historia de que en un hospital estaban rediseñando todo el hospital, habitaciones y todo, y cuando hicieron el equipo para rediseñar el hospital, no se le ocurrió tener a un camillero en el equipo. Entonces, el camillero es la persona que mejor sabe es el que traslada las camillas por todo el hospital y es el que sabe cómo se tienen que diseñar los espacios y las puertas para que la camilla. Entonces, diseñaron unas puertas que eran demasiado pequeñas porque no habían medido que cuando la camilla trae los goteros, se ensancha la camilla. Entonces, un montón de puertas no cabía la camilla. Entonces, tuvieron que tumbar paneles y cosas.
¿qué quiere decir? Si tú haces un estudio de movilidad antropoidal, tienes que tener un camillero. Es un ejemplo. Lo que quiere decir es que tienen que estar todas las personas afectadas, que tienen algo que decir al problema. Es un primer tema. Y el otro tema tiene que ver que tiene que haber una mezcla de talento, de capacidades de conocimiento también. Conocimiento multidisciplinario si el problema es realmente multidisciplinario. Entonces, una cosa es la diversidad, los quienes, estos que participan, y después hay un elemento que si tú tienes un exceso de diversidad, ya puede ser tóxico, porque si hay mucha diversidad, pero después no hay afinidad, que es el otro término que yo uso, si no hay una combinación adecuada entre diversidad y afinidad, el reto no se resuelve, porque cuando hay un exceso de diversidad, pues, y cuando hablo de afinidad me refiero de que hay un propósito compartido, que hay una cierta química, donde todo el mundo tira por el mismo lado, al final son como muchos vectores que van en direcciones contrarias. Es como si yo ahora hago un proyecto de cambio climático y meto en el equipo a negacionistas. O sea, entonces yo meto en el equipo a negacionistas, yo estoy maximizando la diversidad, pero estoy generando una incompatibilidad que no va a permitir, van a ser vectores que van en sentido contrario, con lo cual me voy a quedar en el mismo sitio. Desde luego. Entonces tiene que haber una diversidad dentro de una afinidad, que es lo que tiene que ver con el propósito, con la confianza en un equipo. Entonces, ese equilibrio, por eso yo digo que los equipos que practican la inteligencia colectiva de una manera sabia encuentran un equilibrio entre diversidad y afinidad, porque además, Albert, tampoco puede haber un exceso de afinidad, porque si hay un exceso de afinidad, están los amigotes y las amigotas de siempre, y no hay diversidad, y todos piensan lo mismo. Entonces, es como si hubiera una sola persona. Ya. Queda claro. Oye, ha pasado volando el tiempo. A ver si abrimos un turno de preguntas. Por aquí tengo una pregunta relacionada con la tecnología. ¿Cuál sería la conexión entre datos, Big Data, inteligencia colectiva? ¿Estaríamos hablando de territorios vecinos, conexión directa? ¿Cuál sería? Ya que hablas de esto, hay un debate fuerte que sabes que lo recojo en el libro, creo que el capítulo del atajo tecnológico, donde hay un debate ahora porque sabes que la inteligencia artificial, con todo este tema de los algoritmos, etcétera, etcétera, sí, tiene aspectos positivos, evidentemente, pero por otro lado, hay un tema de poder que es el poder que está embebido en quiénes y cómo diseñan esos algoritmos. Entonces, hay toda una corriente que quiere integrar dentro de una solución holística el aprovechamiento de la inteligencia artificial, porque realmente la inteligencia artificial te permite identificar patrones para problemas complejos, colectivos, que conecta un poco con esto hablamos de la complejidad, de la solución de problemas complejos, que te permite, ya te digo, te permite identificar y documentar patrones de causa-efecto que a lo mejor no seres capaz de identificar. Pero por otro lado, tiene que haber un control colectivo sobre esos algoritmos o sobre esos mecanismos automatizados, un control colectivo. Entonces, al final, el problema no está tanto en los algoritmos, sino en cómo se diseñan y se gobiernan esos algoritmos. Entonces, hay todo un debate, lo que se llama la gobernanza pública algorítmica, que está reflejada en uno de los apartados del libro, donde se dice que al final los algoritmos son pautas o marcos normativos integrados matemáticamente, que no habría ningún problema con ellos, porque una cosa buena que tiene es que evitan la arbitrariedad de personas que pueden interpretar los filtros, por ejemplo, para asignar subvenciones, asignar recursos a su manera, como bien sabemos que ocurre. Sin embargo, tú pasas por un algoritmo, una serie de datos, y el algoritmo te dará un resultado, entre comillas, fiable. Ahora, tendríamos que discutir qué sesgos integran esos algoritmos y eso tendría que estar bajo control colectivo. Entonces, ¿cómo decirte? Hay un debate para intentar corregir los sesgos y la opacidad que puede tener el algoritmo mediante mecanismos de supervisión pública. Y ahí es donde entra la inteligencia colectiva humana. Entonces, por tanto, dentro del diseño del propio proyecto deberíamos incorporar también el proceso de diseño del algoritmo que rige y gobierna. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú coges ese algoritmo, ¿vale? Y tú dices, bueno, vale, ese algoritmo lo por ejemplo, viene un algoritmo para asignar fondos para las personas que van a ser beneficiarias de un reparto de vivienda de protección oficial.
a un precio subvencionado, etcétera. Etcétera, una decisión pública que tiene que ser justa, legítima, etcétera, etcétera. Se elige un algoritmo determinado que se decide, que se supone que ese algoritmo integra unos factores de ponderación, unas variables que son las que condicionan una decisión justa, legítima, garantista, ¿no? de esa asignación de fondos, ¿no? Bueno, tú dices, bueno, y ese algoritmo realmente es lo que me están diciendo que es. Entonces, una forma de hacerlo es que se elige un panel de expertos de 5 o 10 personas que saben mucho de matemáticas y de normativa urbanística y de solidaridad pública, y lo discuto. Bueno, pues al final ahí puede haber un sesgo de selección brutal, pues siempre lo hay, en algún grado o menos grado. Otra opción es que tú cojas ese algoritmo y lo pongas público y toque todo el que quiera. En este caso no sería decidiendo quiénes son, sino sería un proceso de autoselección. Toda la sociedad española que quiera participar, que entre, vea el algoritmo, lea los comentarios de expertos y participe, porque resulta que al final, una cosa que descuidamos y no nos damos cuenta es que en España, los 50 millones de habitantes que somos, puede haber, no sé, yo no me atrevo a decir, pero puede haber 10.000, no sé si 40.000 expertos en algoritmos. Entonces, si yo lo abro a la presión colectiva, yo puedo llegar a acceder, ponle que a 1.000 expertos de esos 40.000 que hay, porque se autoseleccionan, van ahí y entonces imagínate 1.000 expertos revisando un algoritmo, la cantidad de detalles que esto que decía yo de la zona ciega, ¿no? Sin embargo, ¿qué tú crees? ¿Qué grupo tú crees que va a detectar más fallo en el algoritmo? ¿Esos 1.000 expertos dentro de los 50 millones de españoles y dentro de los 40.000 expertos en algoritmos? ¿O esos 5, por muy brillante que sea, que no? Está claro. Entonces, yo lo que quiero decir es que tiene que haber control colectivo a temas que son realmente significativos y que nos afectan como sociedad. No podemos dejar eso a unas máquinas y a unos expertos que son los únicos que entienden esas máquinas. Desde luego. Bueno, muchos retos por delante. Yo creo que te da para no un libro, sino un par más, ¿eh? No me provoques. No. Amalio, hemos agotado el tiempo. Ha sido muy interesante la conversación. Desde luego está claro que podríamos seguir aquí una hora más tranquilamente conversando. Agradecerte muchísimo otra vez tu tiempo y tu interés. Esta sesión se ha grabado, la compartiremos juntamente con un breve resumen de lo que ha sido comentando, y dar muchísimas gracias también a Pilar, que ha organizado el evento, y por supuesto a todos los participantes que os habéis inscrito a esta jornada. ¿De acuerdo? Pues si os parece, lo dejamos aquí. Amalia, muchas gracias. Gracias. Y seguimos en contacto.